Vamos a continuar con las funciones derivadas. Vamos a hacer unita más y de ahí vamos a empezar a complicar un poquito la cuestión esta. Por ejemplo, que ustedes tengan, miren, I igual a tangente al cubo de x. Tenemos esa función de derivar. ¿Cómo piensan ustedes que la podemos derivar? ¿Cómo piensan ustedes que podemos derivar esa función? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Espera. Yo le voy a poner acá. ¿Cuál es mi operación o función principal? Esa es la pregunta que ustedes siempre se deben hacer para poder derivar. Para poder derivar, ustedes se van a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal? En este caso, cuando ustedes tengan tangente al cubo de x, es lo mismo que pongan que y es igual a tangente de x todo elevado al cubo. Si está al medio, me representa que está elevando a toda la tangente esa potencia. ¿Lo ven? Sí. Sí. Eso para que ustedes lo vean. Entonces, ustedes, de acuerdo a la tablita, espera un segundito. Vamos a correr esto un poquito. De acuerdo a la tablita, vamos a poner arriba esta. Bueno, abajo. De acuerdo a la tablita, estamos en el siguiente caso. Vamos a borrar todo esto. Estamos en la función del tipo potencial. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la base es mi función y la potencia es la constante. Este sería el caso que tenemos U elevado a la n. Sería la función del tipo potencial. Entonces hay que derivar como una función del tipo potencial. Entonces usted se pregunta, ¿cuál es mi operación o función principal? La función principal es la potencial. Entonces hay que derivar como una función potencial. Sería I' sería igual. Baja el 3, baja la n, por tangente de x elevado. Le retamos una unidad Cuadrado. al 3. Muy bien, queda al cuadrado. Lo ponemos acá en el medio, que es lo mismo que está elevando a toda la tangente, es lo mismo. Por la derivada de la base. Y en este caso la base, ¿cuánto vale? ¿Qué es la base? Tangente. Muy bien, tangente de x. Entonces, por tangente de x derivado. Entonces vamos a ver cuánto vale tangente. ¿Cómo se deriva tangente? Fíjense. ¿Cómo se deriva tangente? Secante cuadrado. Muy bien. La derivada de tangente es secante cuadrado de u, el mismo argumento de la tangente que sería u, por el argumento derivado. O sea, la derivada de tangente es secante cuadrado. Voy a borrar esto. Entonces quedaría I' sería igual a 3 por tangente cuadrado de x
Y ahora vamos a derivar la tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado de x por el argumento derivado. ¿Cuánto vale el argumento? ¿Cuánto es la derivada? 1. 1. Y esto vale 1. Muy bien. Entonces la derivada quedaría como 3 tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x. Esta sería la derivada. ¿Lo ven? Ustedes siempre se tienen que preguntar cuál es la operación o función principal. Bueno, ahora vamos a ver el producto entre dos funciones y la división entre dos funciones. Para eso vamos al primer recuadrito que pusimos. Voy a correr un poquito esto. Vamos a dejar bien abajito. Vamos al producto entre dos funciones. Estamos en esta fila, ¿lo ven? El producto entre dos funciones sería cuando tienen u por b. ¿Cómo se deriva? Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la forma que hay que derivar. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, que ustedes tengan igual a x por seno de x. Ustedes se preguntan, ¿cuál es la operación o función principal? Acá no tenemos una función principal, tenemos una operación. ¿Y cuál es la operación? Producto. El producto. Tenemos un producto ahí. Y el producto entre dos funciones. Este sería mi u y este sería mi b. El producto entre dos funciones. Entonces, y' sería igual. El primero derivado, o sea, u derivado, sería x derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que sería u sin derivar, por b derivado, que sería seno de x derivado. ¿Lo ven? De acuerdo a lo que sigue la tablita, nosotros estamos derivando de la misma manera. Entonces hay que derivar. Y' será igual. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Entonces vamos a 1. poner 1 por seno de x. Luego no va a hacer falta que ustedes pongan ese 1. Van a poner directamente seno de x. Pero una vez que ustedes manejen bien el tema de derivadas. Más, tenemos un más, x por la derivada de seno. La derivada de seno era coseno. Coseno. Entonces ponemos coseno de x por el argumento derivado. 1. Por 1, muy bien, lo ponemos. Que es el argumento derivado. O directamente vamos a poner como corresponde. Vamos a poner por x derivado. Y ustedes saben que todo eso vale 1. Entonces, y' será igual a seno de x más x por coseno de x. Esa sería la derivada del producto entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Lo mismo para los que están, para los que son, los que están cursando por primera vez la materia. Esta clase va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube. Y los que son recursantes, ya esto es un repaso. Vamos a ver ahora el cociente entre dos funciones. Cuando tenemos u sobre b, tenemos la división de u sobre b. La primera derivada es algo similar al producto entre dos funciones, pero cambia acá en el signo, ¿lo ven? Ya no es suma, es numerador derivado por denominador sin derivar, menos
numerador sin derivar por denominador derivado y siempre va a ser denominador elevado al cuadrado. Por ejemplo, que tengan igual coseno de x sobre x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes se van a preguntar, ¿cuál es la operación o función principal? ¿Cuál es la operación o función principal? El cociente. Entonces la operación es la división. Y tenemos dos funciones, tanto arriba como abajo. Si en el numerador me aparece la variable x, y en el denominador me aparece la variable x, son dos funciones. Esto sería u dividido en b. Entonces hay que derivar eso. Y prima será igual la derivada del numerador, o sea, sería coseno de x derivado. ¿Estamos de acuerdo? Por denominador sin derivar, que sería por b. Sería x cuadrado. Acá no se confunde, siempre se confunden ustedes. En el cociente va el menos. Menos. Y ahora va el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo sobre. ¿Sobre qué? El denominador elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo estamos elevando al denominador al cuadrado. Empezamos a derivar. Y prima es igual. ¿Cuál es la deriva de coseno? Menos seno. Muy bien. Siempre recuerden, cuando empieza con co, tenemos un negativo menos seno de x por el argumento derivado que sería por x derivado por x cuadrado menos coseno de x. Y ahora hay que derivar x cuadrado. ¿Cuál es la operación o función principal de allí para derivar? La potencia. Muy bien. Entonces la función principal sería la función potencial. Entonces baja el 2. Se deriva una función potencial, baja el 2 por x. Y el cuadrado le restamos una unidad que da la 1 por la derivada de la base que es 1. Me queda por 2x. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado que sería x a la cuarta. Potencia, potencia. Entonces paso de limpio, esto me queda ahí prima, será igual. Podemos poner el menos x cuadrado adelante por seno de x menos, y el 2x lo ponemos adelante, 2x por coseno de x. ¿Por qué lo pongo adelante? Porque acá tendrá que estar entre paréntesis. Si yo no pongo el paréntesis, es como que la x está multiplicando al 2x. Ahora lo puse el paréntesis para que ustedes vean la diferencia. Sobre x a la cuarta. Esa sería la derivada del cociente entre dos funciones. ¿Han entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a complicarlo un poquito. Vamos a hacer otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, que tengamos igual. A ver. Tangente. A ver. Al cubo de x cuadrado más
x menos 1. Tenemos esa función. De acuerdo a lo que nosotros venimos viendo, ¿qué tipo de función sería? ¿Cuál es la operación o función principal? Una suma de funciones. Muy bien, una suma algebraica de funciones. Entonces ustedes dicen, acá tenemos un término, tenemos un término, tenemos otro término y otro término. La derivada sería que cada uno de sus términos se deriva por separado. Sería tangente al cubo de x cuadrado derivado más x derivado menos 1 derivado. Empecemos con el primer término. El primer término, ¿cuál es la operación o función principal? La potencia. La potencia, porque el 3 está elevando a toda la tangente. Entonces quedaría y' ser igual. Baja el 3 por tangente elevado, le retamos una unidad a la potencia, me queda al cuadrado. X cuadrado por la derivada del argumento. X cuadrado derivado. Siempre se deriva el argumento. Eso no, el argumento. Ya me confundí. La base. ¿Cuál es la base? Recuerden que baja la potencia, se le resta una unidad a la potencia por la derivada de la base. ¿Qué sería la base? El x cuadrado. No, es el argumento de la tangente. Sería la base, sería todo. Tangente de x cuadrado. Esa es la base. ¿Lo Ah, ven? claro, claro. Esa es la base que tiene que estar derivada. Según acá como tenemos en la parte de función potencial. La base derivada. Bueno. Más la derivada de x es 1. La derivada de 1 sería 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, y' sería igual a 3. Si quieren lo ponemos de esta manera para que lo vean. X cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ven que la base sería tangente de x cuadrado? Ahora, la derivada de tangente, ¿qué sería la derivada de tangente? Era secante Secante cuadrado. cuadrado. Muy bien. Entonces acá vamos a poner secante cuadrado de x cuadrado por la derivada del argumento. Argumento. Lo voy a poner así, miren, mejor. Secante cuadrado, si quieren que es lo mismo, por la derivada del argumento, que sería x cuadrado derivado. Más 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora hay que derivar x cuadrado. Y' será igual a 3 tangente de x cuadrado elevado al cuadrado. Por secante de x cuadrado elevado al cuadrado. ¿Cómo derivamos x cuadrado? ¿Cuál es la operación o función principal? La potencia. La potencia, muy bien. Entonces acá vamos a bajar el 2. 2x y le retamos una unidad a la x, sería 1. Y la derivada de la base que es x es 1, quedaría como 2x. Más 1. Esta sería la derivada. ¿No ven que se va complicando? Esta sería la famosa regla de la cadena, que se va derivando por parte a la función. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver en otra hojita cómo se deriva una función del tipo logarítmica.
Por ejemplo, que tengamos igual al logaritmo base 5 de x cuadrado. Tenemos eso. De acuerdo acá a la derivada de una función logarítmica, miren cómo se deriva. Se deriva de la siguiente manera. Y' será igual. El argumento, este será el argumento. El argumento es u. ¿Cuánto vale el argumento acá? En este ejemplo, vale x cuadrado. Entonces sería argumento derivado sobre argumento sin derivar, que sería esta parte, ¿lo ven? Sí, profe. Por el logaritmo, la base se respecta, sería logaritmo de base 5 de argumento e. Siempre va a ser lo mismo, de argumento e. Entonces, y' será igual. La derivada del numerador de x cuadrado sería 2x sobre x cuadrado por el logaritmo de base 5 de e. Se puede simplificar la x de arriba con una x de abajo. Me queda y' será igual a 2 sobre x por el logaritmo de base 5 de e. ¿Han entendido? Sí. Hacemos un hito más. Sí, profe, se entendió. Hacemos una que sea del tipo de base natural. Es lo mismo que el anterior, solo que cuando ponen ustedes el logaritmo de base e de e vale 1, por eso no se pone esta parte, ¿lo ven? Sí, profe. Entonces, si usted tiene igual al logaritmo neperiano, por ejemplo, de seno de x. Seno de x. Suponemos que el argumento del logaritmo es el seno de x. Entonces, y' será igual a argumento derivado sobre el argumento sin derivar. Este sería mi argumento. Entonces sería seno de x derivado sobre argumento sin derivar. Y' será igual. La derivada de seno es coseno. Entonces sería coseno de x. Seno. Y la derivada del argumento del coseno de x es 1, nos lo ponemos sobre seno de x. Esa sería la derivada de esa función del tipo logarítmica. Y si quieren, ustedes pueden utilizar la identidad trigonométrica, que ya les voy a pasar por mensaje para que la tengan. Coseno sobre seno sería Cotangente. cotangente de x. Como tienen el mismo argumento, tanto numerador, tienen el mismo argumento tanto numerador como denominador, se puede utilizar las identidades. Pero si no fueran lo mismo los argumentos, no se puede utilizar la identidad trigonométrica. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Después tienen todo lo que sería en función del tipo inversa. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Ya le explico algo de esa parte para que no traten de estudiarla esta partecita, la tienen que saber. Acá, ¿lo ven acá que tienen positivo y negativo? ¿Ven que esta partecita Sí, donde profe. dice u derivado tiene positivo y negativo? El positivo corresponde al seno, cuando vayan a derivar el seno. Y el negativo corresponde al arco coseno. Eso le quiero explicar porque por ahí ustedes no entienden esa partecita. ¿Por qué tienen positivo y negativo? Lo mismo pasa acá abajo. ¿Para quién sería el positivo?
Para el arco tangente. Muy bien, ¿y el negativo? Para el arco cotangente, dice. Muy bien, para arco cotangente. Acá abajo también tenemos positivo y negativo. Acá abajo, miren, en esta partecita. ¿Para qué sirve el positivo? Arco secante. ¿Lo ven? Positivo sería para arco secante y el negativo sería para arco cosecante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, tienen que estudiar cómo se deriva cada uno. Por ejemplo, el arco seno, si usted tiene igual arco, a ver, arco seno. Así también se lo puede escribir. O si quieren lo ponemos como está ahí. Arco seno de x. Pongamos x cuadrado para complicar un poquito. Entonces la derivada, y prima. Acá lo que le faltó en la tablita poner y prima, y prima, y prima. Recién no estoy viendo el error ese, ¿lo ven? La deriva primera será igual. Como estamos derivando el arco seno, sería positivo. Entonces empieza positivo. U derivado. U sería el argumento. X cuadrado derivado. Sobre la raíz cuadrada de 1 menos U. U sería esto. Esto es mi U. X cuadrado elevado al. ¿Qué me dice ahí? Que está elevado al cuadrado. Cuadrado. U está derivado al cuadrado. Entonces, y prima será igual. La derivada de x cuadrado ya saben que es 2x sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ese porque estamos derivando arco seno. Vamos a hacer una última porque ya termina la clase. Me quedan 4 minutos. Vamos a hacer uno que sea con negativo. Por ejemplo, y igual arco secante de x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sería esta última. Como es la que tiene que ir en el signo negativo, vamos a poner y' es igual a menos el argumento derivado. El argumento derivado sería x cubo derivado. Sobre, ¿qué me dice? ¿Sobre qué? Fíjense. ¿Qué hay que poner? Fíjense en el denominador. El argumento. Sería el Como está, argumento digamos, u sería x al cubo por raíz por la raíz. cuadrada de u al cuadrado, o sea, sería x cubo al cuadrado menos 1. Esa sería la derivada. Vamos a acomodarlo un poco, a terminar de derivar. La derivada de x al cubo, la función principal sería la potencial. Entonces baja el 3, x al cuadrado. Por la derivada de la base, que es 1, no lo ponemos. Todo sobre x cubo por la raíz cuadrada. X al cubo al cuadrado sería x a la 6 menos 1. Esa sería la derivada de esa arco cosecante. Bueno, vimos un poquito de todo, el uso de la tabla. Traten de repasar. Traten de ver los ejercicios para derivar. Ya le voy a pasar yo
Profe, y ahí no se podría simplificar x cuadrado con x cubo. Muy bien, muy bien. Sacamos x al cuadrado arriba y acá queda a la x. Muy bien esa observación. Y prima será igual a menos 3 sobre x por raíz cuadrada de x a la 6 menos 1. Muy bien. Así quedaría. Bueno, este es el último ejemplo, que ya queda 1 minuto y medio. Espero que hayan entendido. Creo que hay varios recursantes acá. A ver, aquí no ubico Herrera, Ramiro, a Gómez, María Belén, son recursantes. A López Barros, también recursante. ¿Hay alguno que esté cursando por primera vez? O la mayoría son recursantes. Gandur, me suena Gandur. Garzón Mariano también es recursante. Bueno, si la mayoría son recursantes, traten de agarrar la cartilla vieja. Ahí tienen varias funciones para poder derivar. Practiquen. Ya saben que esta es la base del segundo parcial. Tienen que saber derivar. Tienen que aprender a derivar bien. Bueno, vamos a terminar la clase. Hasta acá vamos a llegar. Perfecto, profe, gracias. Nos Bien, vemos. Nos vemos, Hasta profe. luego. Chao, profe. Tenga buen día. Que esté Igualmente. bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Profe.